De uno u otro modo, los insectos se perfilan ya como parte de una amplia gama de ingredientes para las recetas del futuro, dada la creciente pérdida de vigencia de los sistemas tradicionales de producción y consumo de alimentos. El cocodrilo es otra de las alternativas estrella para la alimentación del futuro. Algunos estudios recientes han demostrado que su carne, de la cabeza a la cola, posee numerosas cualidades nutritivas. Además, tiene menos colesterol que la carne de pollo, por ejemplo, y es especialmente beneficiosa para huesos y músculos. Las granjas de cocodrilo, que ya han comenzado a proliferar en Australia y en algunos países asiáticos, sirven su carne cuidadosamente cortada en filetes, costillas o solomillos. También se han desarrollado estudios sobre los beneficios nutritivos de los productos derivados del canguro. Las conclusiones no son menos convincentes. Su carne es baja en colesterol y puede prevenir enfermedades cardiovasculares. El cambio de hábitos en el consumo de proteínas animales es inminente. Depende solo de que nos atrevamos a superar los prejuicios culturales que nos impiden saborear un buen filete de avestruz o un nutritivo plato de saltamontes fritos. La próxima revolución de la cultura alimenticia se producirá en el mar. Sus recursos son enormes. El problema es que llevamos años explotándolos de manera irracional, poniendo en peligro la supervivencia de muchas especies. Hace ya 10.000 años que los seres humanos aprendimos a dominar los recursos de la tierra firme. Así comenzamos a practicar la agricultura y la ganadería. En el mar, sin embargo, seguimos siendo depredadores. Hasta el momento, todos nuestros avances en las técnicas pesqueras han estado encaminadas precisamente a aumentar nuestra capacidad de depredación. Estamos a merced de los ciclos naturales de reproducción y cría de las especies acuáticas que comemos, lo que supone un gran inconveniente. Si llegamos a dominar los alimentos marinos como dominamos los terrestres, podemos estar seguros de que llegará un día cercano en que el hambre habrá pasado a la historia. La agricultura y ganadería marina constituye el gran desafío del ser humano en materia de alimentación para este siglo XXI. Dentro de 100 años, ese 70,8% de superficie acuática del planeta será nuestra primera fuente de proteínas. Estamos a punto de ser testigos de un fenómeno histórico que ya se empieza a conocer como Revolución Azul. Estas doradas viven en cautividad. Al principio su dieta se compone de zooplancton y artemia, un diminuto crustáceo de uso habitual en los cultivos piscícolas. Después, durante la llamada época de engorde, se las alimenta básicamente con piensos compuestos de harina de pescado. Estos ejemplares saldrán a los mercados con un peso de entre 300 y 500 gramos, además de la absoluta garantía de un aporte nutritivo similar al de los individuos que proceden de la captura tradicional. La acuicultura es una actividad que desde hace algún tiempo viene cubriendo una pequeña parte de nuestras necesidades alimenticias. La cría de moluscos como la ostra o el mejillón es relativamente sencilla y viene de tiempo atrás. Otra cosa muy distinta es el cultivo de peces, que requiere prácticas bastante más sofisticadas.
Los japoneses fueron los primeros acuicultores de la historia. Hacia mediados del siglo XX se aventuraron en el cultivo de la seriola, un pez de la familia de los atunes, cada vez más habitual en la actividad acuícola. Las primeras prácticas no contemplaban el ciclo del cultivo completo. Comenzaban con la captura de los alevines que crecían en cautividad hasta que llegaban a pesar unos 4 kilos, momento en el que salían al mercado. El proceso duraba varios meses y se realizaba en aguas costeras aisladas con redes. Actualmente la producción mundial de pescado mediante procedimientos acuícolas alcanza los 20 millones de toneladas por año. Una cifra que no nos permite por el momento prescindir de la pesca tradicional. Las pesquerías mundiales van a seguir proporcionando unos niveles de capturas que serían imposibles de proporcionar con la acuicultura mundial. Sin embargo, la acuicultura mundial va a aproximarse, a lo mejor si hoy es el 25% de todas las proteínas marinas que se producen en el mundo, puede llegar a un 50%. Pero eso sin sustituir a la actividad pesquera que se produce en todas las pesquerías mundiales. Continuando con el ciclo evolutivo de las técnicas acuícolas, las previsiones hablan de que la pesca tradicional finalizará hacia el año 2090. A partir de entonces, el 100% de los nutrientes de origen marino serán fabricados en granjas. Pero antes de hacer de los océanos la industria que imaginamos, tendremos que hallar remedios para algunos inconvenientes. Entre ellos, lograr que los alevines de todas las especies se generen a partir de los propios individuos en cautividad. Los peces son animales ovíparos. Se reproducen poniendo millones de huevos, de los cuales solo unos pocos dan lugar a nuevos individuos. Y es que las circunstancias en las que estos seres han de dar sus primeros pasos no son nada propicias. Los peces son extremadamente débiles, carecen de reservas nutritivas y son muy sensibles a los factores externos como la temperatura ambiental o las condiciones de salinidad y acidez del agua. Se puede decir que lo realmente excepcional es que los nuevos seres logren sobrevivir. El hecho de que las puestas sean tan abundantes no es gratuito. La situación es bastante más fácil en las granjas de animales terrestres, cuyas crías vienen al mundo con muchas más probabilidades de salir adelante. Los biólogos marinos trabajan desde hace años en la búsqueda de posibles soluciones para estos problemas. Los primeros resultados permiten ya desarrollar cultivos completos de especies como el salmón, la lubina, la dorada o el rodaballo. Sin embargo, las condiciones de trabajo no dejan de moverse en estrechos márgenes de sensibilidad, donde cualquier variación ambiental, por mínima que sea, puede causar grandes estragos. Criar pescados pequeños es difícil, puesto que no sabemos exactamente qué es lo que comen. Además, hay otros problemas que hacen complicada esta técnica, como las condiciones de las piscinas de cría, la calidad del agua o la cantidad de luz que deben recibir. En el caso del besugo y el lenguado, a pesar de que en la actualidad se crían con cierta facilidad, ha sido necesario realizar unos minuciosos estudios durante más de 10 años. Encontramos qué tipo de alimentación debíamos darles y desde ese punto de partida creamos las condiciones del agua, entorno y luminosidad necesarias para su cría. Japón es también el país de las algas. Muchos de los más apetitosos platos de la cocina oriental están elaborados con alguna de las múltiples variedades de alga que se cultivan en las costas del archipiélago.
Aunque por el momento no son objeto de gran interés gastronómico en el mundo occidental, las algas cumplen también los requisitos para figurar en las recetas de la alimentación del futuro. Son nutritivas, asequibles y tan abundantes como para paliar en gran medida las necesidades alimenticias de las poblaciones en estado carencial.